Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de su programa médico favorito, Viva Mejor. Cada semana le traemos interesantes temas manejados por los mejores especialistas del país. Hoy vamos a hablar sobre la leucemia, una enfermedad que puede presentarse de pronto y hacernos o complicarnos la vida de una manera increíble. Para ellos vamos a hablar con el doctor Sócrates Sosa, quien es hematólogo y que nos acompaña aquí en este momento. Bienvenido, doctor, a su programa. Muchísimas gracias y gracias por la invitación al programa para llegar a la población dominicana con un tema de mucha relevancia. Sabe, doctor, que a nosotros nos agrada muchísimo cada vez que usted saca su tiempo para dedicárselo al pueblo dominicano y al programa Viva Mejor. Doctor, ¿qué es en realidad cuando se le diagnostica a un paciente leucemia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de enfermedad es esta? Fíjate, precisamente, y vale mucho la introducción al tema, la leucemia es un diagnóstico que le cambia la vida al paciente y le cambia el entorno a la familia totalmente. Porque es un diagnóstico, como dice, como la gente siente como la espada de Damocles. Ajá. Te están poniendo una espada en el cuello que sin duda alguna piensa te va a arrancar el cuello. Entonces, no, la leucemia es un padecimiento, o sea, es una enfermedad de la célula de la sangre. Las personas dicen, tiene cáncer en la sangre, la sangre se le vuelve pus, porque como el término leucemia implica una gran población de glóbulos blancos, quizá la persona en algún momento se entendía que necesariamente la sangre tenía que verse blanca totalmente. Sin embargo, no es así. Lo que sucede es que una célula de esas comienza a multiplicarse de manera anárquica, de manera desordenada. Las células malignas se producen 4 veces más rápido que la buena, que la célula buena. Entonces esa célula da origen a que esa clona celular que debía derivarse de ella no se produzca ya de manera ordenada y que llegue a la madurez total. Sino, entonces lo que ocurre es que comienza a producir células de forma inmadura. Las células inmaduras son células que no tienen la capacidad para generar, para hacer las actividades para las cuales están concebidas originalmente. De modo que la leucemia, podemos entonces hablar de que es un tipo de cáncer. Es un tipo de cáncer en la sangre, es un cáncer, es una malignidad hematológica, la leucemia como tal. Doctor, ¿con qué frecuencia vemos aquí las leucemias en términos de estadística? Mira, en términos de estadística, las leucemias en el mundo andan entre 1 y 3 por cada 100.000 habitantes. O sea, es una enfermedad frecuente. O sea, que se ve con frecuencia. Es muy frecuente, es una enfermedad frecuente. Las leucemias son el grupo de neoplasia, o sea, el grupo de cáncer más frecuente en niños. En niños, sobre todo entre los 3 y los 5 años de edad, es el cáncer más frecuente, la leucemia linfoblástica aguda. O sea, un tipo de leucemia específicamente. O sea, que estamos hablando de una enfermedad que vamos, no es tan común como la gripe, no es tan común como la hepatitis, pero estamos hablando de una enfermedad a la que, sin duda alguna, desde el punto de vista epidemiológico, hay que ponerle atención. Los síntomas de la leucemia. Dicen que es una enfermedad silente, que en un momento determinado hace su debut. Así es. Fíjate, en la experiencia hemos tenido pacientes que se han hecho un hemograma hoy y está todo bien y dentro de 15 días tiene un malestar general, comienza con fiebre, comienzan a aparecerle moratones, o sea, hematomas en la piel, y esa persona va y se hace un hemograma y hay un cambio total, un cambio radical entre lo que había entre uno y otro. Eso es frecuente encontrarlo, porque es una patología de aparición en un momento. O sea, como decía ahorita, las células se multiplican, o sea, por mitosis. Una célula da origen a otra igual, se dividen, se fragmentan, una da origen a otra igual. Las células malignas tienen la particularidad de que se multiplican 4 veces más rápido que las buenas. ¿Qué implica esto? Que cuando una célula blanca buena ha dado origen a otra más parecida a ella, la de la leucemia ha dado 4. Entonces, en ese mismo factor de multiplicación, cuando una ha dado 1, la otra ha dado 4, cuando la otra viene a dar 2, la otra ha dado 16, y así exponencialmente, entonces, la población de células malas se multiplica más rápido. Los síntomas de la leucemia son síntomas vagos. O sea, tú puedes tener un niño o un adulto que comienza con un proceso febril, una fiebre como una virosis cualquiera. Cuando va al hemograma, ahora las personas acuden corriendo al médico porque tienen fiebre, tienen dolor de cabeza, piensan de una vez, país tropical en donde el dengue está a la orden del día. Claro. Entonces, bueno, se piensa en dengue, pero cuando haces el hemograma, puede ser que encuentre que tiene una gran población de glóbulos blancos. Entonces ahí comienza
la voz de alerta. Ya el médico, ojo, que ya no está pensando en dengue, sino que ya está pensando en leucemia. La misma proliferación anormal de esas células blancas, de esos glóbulos blancos, no permite que las demás series se multipliquen. Entonces encontramos que no solamente al momento del diagnóstico de la leucemia, tú encuentras las células blancas alteradas, sino que encuentras también una disminución importante en el número de plaquetas, o bien puede encontrar un paciente que está totalmente anemizado. Como se están produciendo muchas células blancas, frenan la producción de las otras células y entonces ahí ya comienzas a pensar en el diagnóstico. ¿Qué hace eso entonces? Que tú tienes una sintomatología variada, como decíamos. Fiebre, malestar general, gripe, sangrado fácil por las encías, sangrado fácil por la nariz, aparición de hematomas. Aquí en República Dominicana era muy común, hace mucho tiempo no lo oigo, no sé si es que uno metido en el urbanismo, o sea, no se desplaza tanto al interior, pero era muy común encontrar a las madres que decían, a ese niño se lo están chupando las brujas, porque estaba lleno de moratones. Entonces digo que yo soy de lo que digo basado en eso, que no es que ahora hay más casos, sino que ahora se investiga más. Anteriormente a los niños se los chupaban las brujas, porque no se sabía lo que tenía. Estaban llenos de moratones. Y no sabían dónde ir. No iban al médico, sencillamente. Claro. Entonces ahora no, ya está lleno de moratones, puede ser que se le están chupando las brujas, pero como está sangrando, entonces arrancan al hospital, arrancan al centro de salud, y cuando hacen un hemograma encuentran que hay una alteración del hemograma. Entonces ya no se le chupan las brujas, sino que tiene una leucemia. Tiene una leucemia que puede haber sido detectada a tiempo. Exactamente. Sócrates, oímos mucho en el pueblo hablar de que hay leucemias que son fulminantes, que hay leucemias que son tratables, que hay leucemias que se pueden curar, ¿verdad? Y siempre entre la familia, antes de que llegue un diagnóstico definitivo, hay esta tensión de que qué tipo de leucemia es la que tiene mi hijo o mi esposo o mi hermano. En ese sentido, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de leucemias hay y cuáles son las que verdaderamente responden al tratamiento? Fíjate, las leucemias tienen clasificación, vamos a decir, dependiendo del estirpe, del tipo de células que afecten, la podemos clasificar en dos tipos. O son leucemias linfoides o son leucemias mieloides, dependiendo del tipo de célula blanca que afecten. O sea, hay varios tipos. Dentro de los mismos leucocitos, tiene linfocitos, tiene neutrófilos, tiene monocitos, tiene basófilos, que cada uno tiene funciones diferentes en el organismo. Cualquiera de estas células, al alterarse y convertirse ya en una célula cancerígena, va a llevar el nombre. Así es. Okay. Si es del estirpe linfoide, de los linfocitos, entonces la leucemia se llama linfoblástica. Si es del estirpe mieloide, entonces se llama mieloblástica o mielocítica. Eso es dependiendo de la clona celular que afecte. Dependiendo del periodo, o sea, el periodo de cómo se instale, del periodo de evolución, entonces se clasifican en agudas y crónicas. Las leucemias agudas eventualmente son más agresivas en adultos. Sin embargo, en niños, entre 3 y 5 años, por debajo de los 5 años, un niño con una leucemia linfoblástica aguda tiene un 98% de posibilidades de cura de la leucemia. Qué bien. En el adulto, una leucemia linfoblástica aguda, las probabilidades de sobrevida libre de enfermedad se circunscriben a menos que el 5%. Oye, qué diferencia, de un 98 a un 5%. A un 5 en adultos. ¿Y por qué es así? Sencillamente vamos a decir, por la frecuencia, por la clonalidad, por la misma inmunidad que tiene el niño que ya el adulto ha ido perdiendo. Con el mismo tratamiento, varían los esquemas de tratamiento entre uno y otro, pero lograr meter un adulto en una remisión, en tu desaparecer una leucemia linfoblástica aguda, es mucho más difícil que meter a un niño en remisión, que llevarlo a la remisión, o sea, a que cuando le pongo tratamiento, analizo, está libre de enfermedad en ese momento. Es mucho más difícil. Entonces, ya hay leucemias que son curables. En adultos, por ejemplo, la misma leucemia mieloblástica, ahora la mieloblástica aguda, hay una, la M3, que ya se ha identificado la alteración en el cromosoma que la produce, y hay medicamentos que corrigen esa alteración cromosómica y esa leucemia se cura con ese tratamiento, con quimioterapia, y ese tratamiento sea selectivo, ese medicamento selectivo, que es el ácido retinoico. Que actúa específicamente allí sobre esa corrigiendo célula. Eso. Lo mismo ocurre
con la leucemia mieloide crónica, que tiene un cromosoma identificado que se llama cromosoma Filadelfia. Ya se identifica el cromosoma Filadelfia, es una delección a nivel de uno de los cromosomas, es un cambio que hay en uno de los cromosomas, y hay un tratamiento, uno no, ya hay varios, pero hay uno que en el país se ha utilizado mucho, la sustancia se llama imatinib, que el imatinib corrige ese cromosoma también, y las personas viven una vida totalmente normal dentro de lo que cabe, porque por ejemplo no pueden embarazarse las mujeres, y a los hombres se les recomienda no tener hijos mientras están usando el tratamiento, pero después en todo lo demás andan con un hemograma totalmente normal, que cualquiera le hace un hemograma a un paciente de estos que esté en tratamiento y encuentra un hemograma normal y dice, no, ¿quién dijo que tiene leucemia? Sencillamente es porque está en el manejo y está en el tratamiento adecuado. Entonces, bueno, hacerle llegar a la población de que el hecho de que se le diagnostique una leucemia no necesariamente quiere decir que usted está condenado a muerte, que hay oportunidades de acuerdo al tipo de leucemia, la edad del paciente y demás, que pudieran bien salvar su vida y vivir una vida normal. Ahora bien, yo sé que eres muy estudioso y que siempre anda detrás de los detalles. ¿Qué nos tiene el futuro, Sócrates, en este sentido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tipo de pruebas se están haciendo? ¿Qué tipo de medicamentos ya se prevé? ¿O qué tipo de tratamiento se prevé que sea en el futuro la cura de la leucemia? Fíjate, o sea, la ciencia siempre apuesta, o sea, a encontrar la base genética de lo que está ocasionando el trastorno. Así mismo. En la medida en que la base genética se va encontrando, y por eso podemos hablar de esos dos tipos de leucemia que ya está encontrado, lo que produce la alteración genética que la desencadenó es esto, entonces no se le cae atrás ya la patología, sino se le cae atrás a corregir la delección cromosómica. Entonces la ciencia lo que va es evolucionando, y en el caso de la leucemia, como yo digo, en todos los tipos de cáncer, es a buscar precisamente el target, buscar a ver cómo llegar ahí, cómo llegar ahí. Ya para la leucemia mieloide crónica, no solamente se queda en el imatinib, no, ya hay lenotinib, ya hay otras sustancias que están también incursionando y que están ya demostrado en fase 3 de investigación, o sea que ya se están probando, que se han probado en seres humanos con grandes poblaciones y que se les ha resuelto el problema también con eso. De modo que en esa dirección camina la ciencia. En el caso de las leucemias de muchos de los tipos de leucemia, el tratamiento de elección, en muchos de los tipos, no en todos, una vez tú logras llevar la remisión total, es el trasplante de médula ósea. Okay. Es el trasplante de médula ósea. Porque si tú logras cambiar, como la gente entiende el trasplante, cambiar las células de un individuo que ha tenido una patología como una leucemia, por la de un hermano, en el caso de un trasplante familiar, o la de un individuo que no conozca siquiera que se haya encontrado en el registro de trasplante un donante ideal, un donante compatible. Sí. Si tú logras hacer eso y logras lo que se llama quimerismo, que es cambiar la genética de uno por el otro, entonces tú logras también en esa misma dirección, en ese mismo sentido, que ese individuo viva libre de enfermedad y que la enfermedad se cure. De modo que a lo que se apuesta, a lo que la ciencia apuesta con las malignidades hematológicas, y creo que con todas las malignidades, es a encontrar la delección cromosómica, la base genética, si la hubiera, de lo que ocasionó el trastorno, para corregir eso y entonces con esa corrección hacer que desaparezca la enfermedad. Muy interesante. Sócrates, otra de las cosas que quisiéramos preguntarte es los seguros médicos. Esta es una enfermedad de tipo catastrófica, ¿verdad? El ser diagnosticado con una leucemia puede perfectamente que un individuo califique para ese tipo de nombre dentro de un seguro médico. Los seguros médicos cubren el tratamiento de la leucemia, ¿qué no cubren, verdad? ¿Y cuáles serían las aspiraciones tuyas, por ejemplo, como hematólogo, cuando tienes un paciente que tiene una enfermedad de esta, poder tratarlo a profundidad, sabiendo de que la parte económica puede estar cubierta por un seguro médico? Bueno, ese es un tema, una parte medular del problema, porque arriba de que tú le estás poniendo la espada de Damocles, como decía, encima a la familia, arriba de que tú cambias todo el entorno familiar, ya si tienes un hijo con una leucemia, ya el resto de los hijos no es que no importan, pero toda la atención está centrada en ese que es el que lo necesita. Aparte de que le tienes que decir, mira, hay que buscar este medicamento
pensar que no se tiene el dinero para eso, entonces añade una carga familiar importante. Sí. Lo que estamos, vamos a decir, yo no soy de los más viejos, pero los que estamos en el medio, hemos tenido la dicha, o sea, yo soy de los que he tenido la dicha de ver cómo el sistema de salud en ese sentido ha cambiado la vida de la gente, ha cambiado la vida de las personas, el advenimiento de las nuevas leyes. Porque en principio, cuando yo me inicié como hematólogo, sencillamente cuando tú hacías un diagnóstico de una enfermedad hematológica de este tipo, a veces ibas en la tarde, ibas en la mañana y ponías el reporte de la médula ósea en el expediente, y cuando volvías en la tarde, encontrabas una nota del seguro diciendo no cobertura. Dios mío. A partir de este momento, no cobertura. Entonces, sencillamente, ¿qué? Te quedabas con las manos atadas. No tengo. Si ustedes pueden buscar, entonces, la familia vamos a hacer lo posible, pero si no, doctor, no vamos a un centro público, nos lo llevamos a la casa. Entonces, yo he tenido la dicha, si se quiere, Dios me ha puesto en ese camino de que yo he podido ver cómo las cosas han cambiado, y hoy en día, aunque no una cobertura total, pero sí tienen cobertura la mayoría de estos padecimientos. En el PDSS, en el plan de seguro social, o sea, el plan básico de salud, está contemplado y hay pólizas que cubren 1 millón, hay pólizas que cubren $500,000 de pesos para este tipo de enfermedades que son enfermedades catastróficas. Nosotros seguimos apostando y ya vemos en la parte de hemoderivados, en la parte de banco de sangre, que hasta eso ya se le ha ido arrancando a las aseguradoras, porque aunque hay un dinero puesto en el plan básico de salud, en el PDSS, para cubrir el costo de los hemoderivados, todavía hoy en día cuando tú le haces una indicación a un paciente para buscar unas plaquetas que demandan muchas plaquetas, demandan muchos glóbulos rojos estos pacientes, la gente tiene que salir a buscar 25, 26, 27 mil pesos para cubrir esa unidad de plaquetas, aparte de tener que salir a buscar un donante para que se la done. Entonces hay cosas todavía, hay cabos que quedan sueltos, hay cosas por amarrar, pero creo que en materia de enfermedades catastróficas hemos ido avanzando. Inclusive, vi en el periódico que la CISARRIL, no, la administradora de riesgo de salud, sí, la que gerencia todo lo que es esto, se está incluyendo el costo del trasplante de médula ósea dentro del PDSS. Wow, eso sería fantástico. Lo cual va a ser un gran paso, claro que sí, porque hemos visto muchos pacientes que califican para un trasplante autólogo, o sea, uno de ellos mismos en el momento en que está su enfermedad, o ya con un donante emparentado, identificado como compatible, y lo hemos visto morir. Hemos visto morir. Estamos hablando de un costo de que... $1,500,000 de pesos, 1.300.000 pesos quizás. Y lo hemos visto morir en el intento desesperado de la familia, haciendo boletitos, haciendo maratones, pidiendo en la radio, pidiendo aquí, para conseguir el dinero, y no ha sido posible. Entonces, en ese sentido, si se consigue que se incluya el costo del trasplante de médula ósea en los pacientes con enfermedades hematológicas, seguiremos avanzando hacia una salud mejor para los dominicanos. Bueno, que Dios te oiga y que esto pueda ser posible. Sócrates, hablábamos del tratamiento, ¿verdad? Y hace un momentico mencionabas de que cuando le decías a un paciente, por ejemplo, hay que buscar este medicamento, todas las peripecias que tendrían que hacer para obtenerlo. La pregunta que se desprende de esto es decir, ¿los medicamentos para tratar la leucemia están disponibles en el país? ¿La técnica para el trasplante de médula ósea está disponible en el país? Así es. ¿Qué hospitales? Mira, fíjate, yo formo parte del equipo de trasplante de la Plaza de la Salud. O sea, nosotros tenemos una experiencia, no vamos a decir grande de trasplante, pero hemos hecho espinino en esa dirección. Y tenemos ahí resultados que se han mostrado y que se han mostrado inclusive en congresos internacionales con la cantidad de trasplantes que hemos hecho y los resultados que hemos obtenido. Los medicamentos existen, pero lo que son de mayor envergadura, vamos a decir, la tecnología de punta, es costosa. Sin embargo, leucemias mieloblásticas agudas, M3, que se curan con el tratamiento, con el ácido retinoico, tenemos una serie grande de pacientes que se han curado con ese tipo de leucemia y que andan por ahí curados y ellos pueden dar testimonio de eso. Lo mismo que los pacientes con trasplante. Los medicamentos están en el país. Yo siempre, para mí es sorpresa cuando veo la cantidad de casas comerciales que incursionan en el mercado de las enfermedades hematológicas.
sea, hay muchas. Entonces hay todo un arsenal. Sí. Hay todo un arsenal. Sócrates, yo soy un fiel creyente de que el país está preparado para hacerle frente a la mayoría de las enfermedades que nos afectan. Y vemos, a veces yo lo veo con un gran pesar, cómo las familias emigran hacia otros países buscando la forma de atender a un paciente. Viajan a Europa, a Estados Unidos, en fin, a cualquier otro lugar. Tú dices que el país está preparado para hacerlo. ¿Hay necesidad de emigrar para atender una leucemia? Mira, fíjate, cuando una persona tiene un seguro internacional o tiene las posibilidades, uno nunca le cierra las puertas. Porque sobre todo por aquello de que la gente siempre cree que de aquel lado del mar sí, es que está todo, ajá, y que de aquel lado del mar es que están los dioses. Sin embargo, tenemos pacientes que se van de aquel lado del mar y vienen en su cajita bonita. Igual que como tenemos nosotros aquí que se quedan. Y entonces también, bueno, algunos salen bien y otros salen en su caja bonita también. O sea, Las estadísticas están ahí, la mortalidad es alta en muchos de estos grupos de patologías. Entonces, cuando una gente tiene la posibilidad, nunca uno le cierra la posibilidad, o sea, nunca le cierra las puertas, para que no le quede el amargo sabor de que nadie le diga después, te lo pudiste llevar y no lo hiciste, tal vez allá estuviera vivo. Entonces, le queda a la gente como ese sabor. Entonces, bueno, usted se quiere ir, se va. La única razón, y trabajamos para que eso sea diferente, por la que una gente quizás tenga que irse por el asunto de los hemoderivados, o sea, para tratar una leucemia. Es muy desesperante cuando búsqueme plaquetas hoy, búsqueme plaquetas mañana, necesito sangre, necesito plaquetas, necesito sangre de nuevo. Llega un momento en que a los familiares, hasta los amigos le corren. Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque montarte en una máquina de aféresis, puedes montarte hoy para sacarte las plaquetas y a la semana puede volver. Entonces, cuando tú tienes un hijo que te ha durado 4 meses, 5 meses en un tratamiento, ya tú has agotado los amigos y estás repitiendo. Y yo digo que a veces, porque lo oigo la expresión de la gente, dice, pero fulano cree que me va a chupar, él cree que me va a chupar a mí, me va a tapar toda la sangre, es a cada rato. Entonces, porque es una cuestión, entonces bueno, en los sistemas donde las cosas funcionan, un poco más ordenado en ese sentido, el familiar no tiene ni siquiera que preocuparse por eso. O sea, la sangre está en el banco disponible, las plaquetas están en el banco disponible, igual que como están las soluciones, o sea, los sueros, como dice la gente, el salino, la dextrosa, el lactato de Ringer están ahí en una vitrina, así mismo la sangre está en el banco. Yo pienso que por la única razón que tendría quizás que correr sería por esa, pero después todo está aquí en el país, los medicamentos están, la capacidad humana está, o sea, el conocimiento está, las posibilidades de hacer las cosas como se deben hacer están creadas también y están las condiciones. Entonces, bueno, sencillamente aquí decimos que tenemos el complejo Guacanagariz. ¿Cómo es eso? Que lo heredamos de los españoles, que siempre pensamos que lo que está de aquel lado es lo mejor. Así es. Entonces, con eso no se puede luchar. Hay una concepción no totalmente errónea. Sabemos que eres un preocupado, que te preocupas mucho y donde quiera que puedes dar algún tipo de conferencia y demás con respecto a lo que es el banco de sangre en el país. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué nosotros no podemos tener almacenado la cantidad suficiente de sangre para hacerle frente a cualquier tipo de situación? ¿Qué es lo que le pasa al dominicano? ¿Cuál es la creencia que tenemos sobre la donación de sangre? Fíjate, el dominicano en su creencia cree y sabe que la sangre es necesaria. El dominicano cree y sabe que es necesaria. ¿Qué ha faltado? Que según a la gente se le dice que consuma determinada bebida alcohólica, según a la gente se le proyecta que si tú consumes esa bebida alcohólica, te ves rodeado de un grupo de mujeres en la playa, te ves rodeado de un grupo jugando voleibol o te ves rodeado de un grupo de amigos, que así mismo al dominicano se le diga que el que dona sangre va a tener ese mismo grupo de amigos a su alrededor, que quizás van a ser más solidarios cuando él necesite algo porque ya son hermanos de sangre. O sea, se hizo un estudio hace años en donde la gente sencillamente decía que no donaba porque nadie se lo pedía. Porque nadie se lo pedía. Porque nadie se lo pedía. Y nosotros apostamos que cuando salen los cintillitos en la televisión, se necesita sangre, la gente acude. Ahora las redes sociales acuden, Sócrates. Sí, la gente acude. Lo que pasa es que cuando yo le digo, cuando eso sale y usted ve en el Bibi o ve en el iPhone, se necesita sangre en tal sitio porque le pusieron un mensaje y usted sale, si de verdad es una emergencia, en lo que usted llega se ha muerto ese paciente que la necesita. El tiempo que transcurre en llegar al establecimiento
el tiempo en que consigues dónde parquearte, el tiempo en que consigues a dónde es que va, dónde está el banco de sangre, en que te atienden, en que se analiza la sangre, transcurrieron 3 o 4 horas, tiempo más que suficiente para que una emergencia de sangre desaparezca el paciente. Entonces hay que trabajar, estamos trabajando, se van a crear, se están buscando cuáles son los elementos para que la población necesita para que se le hable. Hay estrategias que se diseñan en ese sentido. Desde el Ministerio de Salud se está trabajando esa estrategia para entonces crear las condiciones en los establecimientos y que la gente pueda acudir a donar. Y más que acudir a donar, es crear las condiciones para traer el banco móvil aquí afuera y que a nosotros 5 que estamos aquí nos agarren cuando salgamos, mire a ver si usted quiere donar. Una emboscada. Que ¿sí? no tengamos que salir a buscar a dónde donar, sino que nos la pongan fácil, que nos la pongan fácil. Y eso va a hacer que la sangre sea suficiente en el país. Sócrates, muchísimas gracias por tu ayuda en este sentido. El tiempo se nos ha venido encima. ¿Dónde podemos localizarte? Yo trabajo en el Centro de Obstetricia y Ginecología en horas de la tarde, de lunes a viernes a partir de las 4:30. El teléfono de mi secretaria 809-221-7838 y los martes en la mañana estoy en Oncoplaza. En Oncoplaza. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y esperamos que todos tus sueños en este sentido se vean realizados pronto y que tengas la dicha de ver ese sueño cumplido. Por el bien del pueblo dominicano. Del pueblo dominicano. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Sócrates. Y a ustedes, queridos televidentes, continúen en sintonía con su programa Viva Mejor, que tiene mucho, mucho y mucho más aún. Gracias.